Buenas tardes a todos, mi nombre es Cris Mendiola. Pertenezco al grupo Frente Juvenil de Intercesión en Querisma la Familia. El día de hoy estamos aquí reunidos en Laudato Deum y vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias por este día, por tenernos aquí reunidos nuevamente. Manda tu Espíritu, Señor, para que todo lo que vaya a decir sea llevado a los pies de Cristo. Que todo lo que diga resuene en el corazón de cada una de las personas que me están escuchando. Y sobre todo manda tu Espíritu para que todo lo que se vaya a decir sea transmitido por este Espíritu Santo, por ese Espíritu Creador. Señor Jesús, con tu sangre cubre cada lugar en el que están sintonizando este programa. Y sobre todo, Madre mía, acompáñanos en este tema. Muchas gracias, Señor, y todo esto lo pido por los méritos de tu Hijo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Este tema que viene a continuación está dirigido para ti, joven, y sobre todo para los que no son tan jóvenes. Y es, joven, el miedo no viene de Dios. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, el objetivo de este tema es animar a los jóvenes a vivir con valentía y confianza, reconociendo que el miedo te va a paralizar, te va a confundir y sobre todo te aleja de Dios. Y sobre todo, y lo más importante, que el miedo no viene de Él. Dios no nos da un espíritu tibio, no nos da un espíritu turbulento. Él nos da una fortaleza, amor y dominio propio para vivir en seguridad y avanzar a nuestra vocación. Bueno, hemos de entender que en estos días hemos estado rodeados de muchos miedos. Es una tormenta grande que nos abarca, que nos frena y sobre todo le tenemos miedo a no encajar, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a equivocarnos, el miedo de hablar incluso de Dios, porque uno de lo que más nos juzgan es de qué nos van a decir o qué van a pensar sobre nosotros. Y sobre todo a miedo a mostrarnos diferentes. Porque hay moldes en la sociedad que te rigen y te dicen, oh, cree en ti mismo, confía en ti. Pero jamás lo santifican y lo llevan a los pies de Cristo, que es necesario. Y es justamente mostrarnos distintos en esta sociedad. Es no tenerle miedo a ser originales. Como lo dice San Carlos Acutis, que muchos nacemos originales pero morimos como fotocopias. Es a eso a lo que me refiero, a un miedo a mostrarnos diferentes. Hay que ser originales. Y lo más peligroso es que no existe el miedo, sino que muchas veces nos convence a quedarnos quietos. El miedo nos hace dudar de quiénes somos, de lo que eres y de lo que vales, y sobre todo olvidar que eres hijo de Dios. El miedo te hace dudar, incluso de hasta lo que Dios puede hacer contigo. Pero hay algo muy importante que tienes que entender. Dios no trabaja desde el miedo. En la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 1 del 7 al 9, nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences, por tanto, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes bien, comparte los sufrimientos por el Evangelio, sosteniendo por la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propio propósito y por la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí San Pablo nos dice que no existirán dificultades, porque claro está que San Pablo dice que está preso por razón al Evangelio. Y sobre todo le dice a Timoteo que el Señor no nos da un espíritu de cobardía, sino que nos da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El miedo que nos aleja de Dios también nos apaga, nos destruye nuestra identidad y nuestro propósito. Y sobre todo entender que Dios nos fortalece. El llamado con Dios es una fortaleza hacia nuestra alma y a nuestro espíritu para poder continuar. Y sobre todo
pronunciar el evangelio a cada persona y rincón en el mundo. Primero, el miedo sí existe, eso está muy claro, pero no tenemos que dejarnos gobernar. Ser valiente no significa no sentir miedo. Hay demasiadas personas, incluso en la palabra de Dios, donde nos mencionan de diferentes jóvenes durante esta Biblia, y también algunos adultos, como por ejemplo el rey David. Tuvo miedo antes de enfrentarse con Goliat, pero incluso en la palabra dice que sobrevino el Espíritu de Dios y le dio esa valentía para poder enfrentar a ese gigante. David, siendo joven, tal vez como tú y como yo, temeroso, con muchas dudas, aún así tuvo ese valor para enfrentarlo, y no solo lo enfrentó, sino que también lo derribó y lo mató y le dio la victoria y la gloria al Señor. Otra persona muy importante, también escrita en el Viejo Testamento, es Moisés. También tuvo miedo al hablar, pero aún así Dios lo llamó para anunciar su llegada y sobre todo para liberar al pueblo de Israel. Pedro, por su parte, siendo apóstol de Jesús, tuvo miedo al hundirse, al caminar sobre las aguas, pero aún así Jesús le dijo: pon tu mirada sobre mí. La diferencia es que decidieron confiar más en Dios que en sus propias dudas, porque aún así David fue rey, Moisés fue un libertador y Pedro fue una piedra angular para nuestra iglesia. También hay que entender los miedos que tenemos el día de hoy, tanto tú como yo. A veces tenemos miedos a encajar. Muchos jóvenes prefieren esconder su fe para sentirse aceptados, pero el problema de vivir es buscando la aprobación y terminas perdiéndote a ti mismo. Muchas veces me ha tocado a mí en otros años donde no tenía este espíritu sí tenía el espíritu de cobardía, porque me daba también vergüenza mencionar que era católico, el orar por mi comida y bendecir mis alimentos en público. Pero poco a poco iba conociendo a Dios y poco a poco me llenaba de su gracia. Empezaba a entender que el Señor estaba conmigo en cada momento. Y el día de hoy, incluso aquí presente entre ustedes y esta cámara, puedo referir que Dios vive y Jesús es mi Señor. Y sobre todo también persignarme y mencionar mi identidad, el ser católico. También a veces el miedo a hablar de Dios, creemos que nos van a juzgar. Pero es justamente aquí el podernos liberar de este miedo para entender esto. Porque si Dios no tuvo vergüenza de amarte públicamente en la cruz, ¿por qué nosotros deberíamos de esconder nuestra fe? Esta pregunta es muy fuerte, ya que tanto el Señor me ama públicamente, y lo dice también en su palabra, que muchos lo pueden llamar Señor, pero no todos lo tenemos en nuestro corazón. Y si el día que nosotros nos avergonzamos de Él, Él no va a abogar por nosotros en el cielo. Incluso nos va a preguntar: ¿tú quién eres? Y justamente es eso, tener esta confianza de que el Señor está con nosotros en cada momento. Otro miedo muy importante que tenemos es el fracaso. Esta pregunta de ¿y si fracaso? Nos invade mucho porque hace que no avancemos, que no tengamos esta garantía. Pero Dios no nos llama como personas perfectas, sino nos llama para estar dispuestos. Y otra que viene muy común es ¿y si me equivoco en mi vocación? Podemos decir que Dios no juega con nuestro propósito y tampoco lo esconde. Eso te puedo asegurar. Dios no es de esta manera, que trata de esconderte, que trata de confundirte. Eso lo hace el diablo. Jesús nos acompaña desde el amor y nos acompaña desde su fuerza. Y sobre todo, la vocación no se descubre desde el miedo, sino en la confianza en Él. Muchos recuerdan a San Juan Pablo II y ha sido uno de los pioneros en esta iglesia. Sobre todo nos llama a no sentir miedo. En su homilía del inicio de su pontificado, el 22 de octubre de 1978, dijo: no tengan miedo, abran, más todavía abran de par en par las puertas a Cristo. Nos menciona esto porque sabe muy bien que tenemos un llamado espiritual, no solo los jóvenes, sino que toda la sociedad. Pero sobre todo tú, joven, si tienes miedo, recuerda que
ahora el demonio nos trata de esta manera, con muchos miedos, con muchos prejuicios, con muchas inseguridades, porque es un llamado desde el interior, porque una generación con miedo no evangeliza, no ama profundamente, no lucha, no se atreve y sobre todo no cambia nada. Pero un joven lleno de Dios se vuelve luz incluso en los lugares más oscuros. Desde tu trinchera, desde tu familia, tú puedes ser luz para tu comunidad, para tu familia, para tus amigos y sobre todo acercarlos con Dios. La frase "no tengan miedo" de Juan Pablo II no quedó solo en esas 3 palabras. Lo más poderoso es lo que dijo después, porque ella explica que no solo es tener miedo, sino es no tengan miedo y abramos más en par las puertas de Cristo. Cristo, y sobre todo sabe que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre y solo Él sabe. Porque decía, no tengan miedo. Él no decía eso y no lo preguntaba porque no iba a ser fácil, o porque no iba a haber dudas, o porque nunca vamos a fallar. Eso siempre está claro. Pero el hecho de decir que no tengan miedo es por entender de que Cristo está con nosotros en cada momento. Nos menciona que Cristo nos conoce principalmente. Él conoce nuestras inseguridades, conoce nuestras heridas, nuestras luchas secretas, nuestras dudas en la vocación y el miedo a no encajar. Y aún así nos llama, aún así te llama. Y eso rompe esta mentira que muchos nos creemos, y es que vamos a estar listos cuando Dios nos llame. Pero recuerda que el llamado está en cada momento y en cada lugar, tanto en su palabra de Dios como en las homilías del Padre, en la misa, en la Eucaristía. Dios nos llama así tal cual somos, porque Él se va a encargar de llamarnos, de transformarnos en su nombre y en su poder sobre todo. También tenemos esta mentira muy grande de decir, todavía me falta mucha vida y tengo el derecho de equivocarme aún. Y esa es otra mentira muy grande, porque en este momento el Señor nos está hablando para transformar una generación donde hay mucho miedo, mucho fracaso, y es sobre todo eso, levantar el estandarte de la cruz y seguir llamando a más jóvenes. Hay otra palabra muy importante que dice San Juan Pablo II, y es abrir de par en par las puertas a Cristo. ¿Qué se refiere a abrir de par en par las puertas a Cristo? Bueno, es en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestras dudas, en nuestra vocación y sobre todo en nuestro futuro. Porque donde entra Cristo, se va la parálisis. Donde está Cristo en el centro, el demonio corre y huye. Y es ahí donde nosotros tenemos que agarrarnos, en Cristo, abrir nuestro corazón a Él, en darle nuestras decisiones y confianza absoluta en Él y sobre todo nuestros planes y nuestro futuro. Otra frase muy poderosa que les puedo decir es que la peor prisión es tener un corazón cerrado. El tener un corazón cerrado nos da sobre todo miedo, y es una versión pequeña de nosotros mismos y muy grande. El miedo siempre va a evitar que estemos en nuestra zona de confort, que salgamos de ahí, ya que no hay que conformarnos con una vida mediocre, sino hay que continuar en Cristo Jesús. Como les digo, Dios no te llamó a esconderte, te llamó a avanzar con tus heridas o quizás con dudas, pero con Él. Vamos a un corte en este momento, en una pausa, y síganse conectando en Laudato Deum Radio, y aquí los estaré esperando. Y regresamos nuevamente aquí en Laudato Deum Radio. Mi nombre es Cris Mendiola y continuamos con nuestro tema: joven, el miedo no viene de Dios. Este segundo mensaje que quiero dar en esta parte es que Dios no te llamó a esconderte. Dios no nos llamó
a sentirnos escondidos, a ponernos en una caja, sino que Dios nos llamó para poder evangelizar, para poder conectar con otros jóvenes y sobre todo que nuestra vida sea un, ahora sí, un ejemplo para los demás. Yo te puedo mencionar que yo como joven en este caminar no fue mi mejor versión y sobre todo tampoco creía que era hijo de Dios, sino que me escondía, me ocultaba y confiaba más en mis inseguridades que en todo lo que podía hacer el Señor conmigo. Antes de conocerlo, yo iba al catecismo como todas las personas. Estaba aprendiendo de Dios, pero poco a poco cuando fui creciendo se me olvidaba, tanto de que podía ser salvo como también de que Dios me estaba llamando a hablar con otras personas. Y me escondía y me refugiaba en todos mis pecados, en todos mis defectos. Más allá de dar un ejemplo de Dios, también me tocaba malguiar a otras personas, dar consejos no tan gratos a otros jóvenes. Algo de lo que sí recuerdo principalmente es que yo en vez de ayudar a jóvenes los perjudicaba y hacía que se escondieran también dentro de sus pecados, porque yo estaba resentido con la vida. Al no tener una guía, un propósito, el no entender y recordar que Dios me ama, ha sido una lucha constante en mi caminar antes de conocer a Dios. Yo recuerdo que hace no mucho, estaba clamando a Dios y llorando para que me hablara, para que me respondiera en este caminar. Me sentía vacío, me sentía apagado, me sentía sin ganas. E incluso llegar a decir que qué estoy haciendo aquí en la tierra, o cuál es mi propósito, o a qué vine a este lugar. Estos miedos e inseguridades me acompañaron tanto como para refugiarme en adicciones, el fumar, tomar, ver cosas que no tengo que estar viendo en el celular. Muchos me van a entender a qué voy, a sentirme dueño también de mi cuerpo, tener una sexualidad desbordada e incluso con todas mis vivencias, dar consejos y darlos a personas que están sufriendo igual que yo y que no tienen una identidad fuerte con Dios. Y justamente este mensaje va para ti. Si en algún momento sientes tu llamado y tu vocación, no tengas miedo, porque Dios te llamó a no esconderte, a ser original, a salir de este molde en el que nos catalogan como adictos, que nos catalogan como personas que no tienen remedio. Y déjate digo algo, Dios te ama y te está hablando en este momento. En otras ocasiones me ha tocado también ver personas de mi pasado y decir, oye, ¿te acuerdas cuando hacías esto, cuando mencionabas aquello? Y también me daba vergüenza, ¿no? Porque me escondía. Porque el pecado es lo que hace, el demonio es lo que hace, que te escondas, que sientas que no has avanzado. Pero el día de hoy quiero que apliques esto en tu vida. Reconocer tus miedos y entregárselos todos a Dios. Porque no hay que dejar que el miedo escriba nuestra historia, sino que sea el poder transformador de Jesús. Ese poder y transformador que nos dio en la cruz, que pagó por nuestros pecados y sobre todo que nos lleve a Él y a su caminar. Esto se los digo porque fue un mensaje que me ha pegado demasiado. Porque en su momento también tuve miedo al hablar. En su momento también no quería hablar de Dios porque dije, hace no muchos años yo utilizaba drogas, hace no muchos años no me sentía digno y ahora estoy aquí frente a la cámara hablando de Dios, hablando del Espíritu Santo, hablando de santos que son ejemplo de claro sobre el amor de Dios y ese amor nos acompaña. Recuerda que tu misión en esta tierra es venir a ser santo dentro de tu vocación. Si estás llamado al matrimonio, hay que guardar nuestra castidad. Si hemos sido llamados al sacerdocio, hay que dar ese amor y esa respuesta del sí al Señor.
Si has sido llamada a ser religiosa, no tengas miedo, recuerda que el Señor te acompaña en este momento. Y si también has sido llamada a la soltería como laico consagrado, pues qué mejor aún que estar con el amor de amores. No tengas miedo de ser quien Dios soñó que fueras. Este mensaje va para ti y lo quiero cerrar con la palabra de Dios que menciona Jeremías 1 al 5. Y dice así: me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Este mensaje es para ti, joven. Recuerda que el Señor te conoce y aún así con defectos y aún así con heridas te sigue llamando. Porque Él no solo viene a negarte cosas, sino viene a transformarte desde su amor, para que puedas anunciar su mensaje, para que puedas anunciar su llamado, para que puedas responder sí con amor. Y quiero continuar más adelante, porque Jeremías también menciona en su palabra. Y dice él: yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto, joven? Es que no dejes que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, sé un ejemplo en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Que estos ejemplos claros sean tu estandarte. No tengas miedo nuevamente a hablar y decir que Dios es tu Señor, a decir que amas a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Tenemos los mandamientos como un claro ejemplo, que es tener a Dios en primer lugar. Y el segundo más importante que nos dio Jesús, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es a través del amor bien construido y sobre todo dirigido en Dios, que podemos tocar corazones, que podamos tocar mentes y sobre todo poder tocar almas y salvarnos a nosotros, salvar a tus compañeros, salvar a tu comunidad. Y esto no lo hagas solo. Acude a la iglesia, acude a misa, acude a una comunidad donde te puedas identificar, porque la soledad es la que mata, porque la soledad es la que hiere. Y justamente en esta valentía te puedo decir, joven, el miedo no viene de Dios. Que Dios los bendiga y sobre todo que los guarde en su gloria. Mi nombre es Cris Mendiola, me está sintonizando por Laudato Deum y nos vemos en el siguiente tema. Amén. Voy a cerrar con una oración final y quiero que reflexiones todo esto a través del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en este momento pongo en tus manos las vocaciones de sacerdocio, las vocaciones de los religiosos y religiosas, que traigas santos sacerdotes a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, que cada joven que haya escuchado este mensaje te responda con un sí, no desde el orgullo, sino desde el amor, que se rompa cada miedo. Entra, Señor Jesús, a llenar con ese amor, con ese poder salvífico para cada uno de las personas que nos están escuchando en este momento. Madre mía, acompaña a cada joven, a cada hombre, a cada mujer en su caminar y llévelos a Jesús, a tu Hijo. Y sobre todo, Espíritu Santo, Espíritu Creador, Consolador, llévanos más y más a conocernos. Enséñanos lo que es bueno
y lo que es agradable para Dios. Todo esto por la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mi nombre es Chris Mendiola y nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.